Un saludo a todos los que nos están acompañando en este momento. Queremos agradecer a Daniela por aceptar nuestra invitación a esta entrevista conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Además, queremos mencionarles que esta es nuestra primera entrevista del año del programa Vencer. Programa que pertenece al movimiento Christus Vincit, que busca promover las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia y también las enseñanzas del magisterio. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Isidora, por la invitación y un saludo a todos los chicos que me están viendo. Bueno, queremos contarles que Daniela es politóloga, está actualmente haciendo un magíster, es candidata a magíster en comunicación política y además ella colabora en la Fundación Jaime Guzmán. Ahí ella tiene un rol muy importante, que es investigadora y además coordina el área de formación. Así que muchas gracias nuevamente, Daniela, por estar acá, porque estoy segura que tu entrevista va a ser un aporte y va a ayudar a muchas mujeres a responder preguntas que constantemente nos estamos haciendo dada la contingencia. Claro, sí. Y bueno, además queremos contarles que Daniela es coautora de un libro que nos comentaba que es nuevo el libro, salió hace poco, ¿no? Sí, en el mes de enero lo lanzamos. Está muy reciente, así que los invitamos a que lo busquen y puedan leerlo, que es un libro que se llama Tensiones, Emociones y Malestares en el Chile Actual, y Daniela colabora con un capítulo que habla especialmente del tema que hoy vamos a hablar, que es el capítulo sobre feminismos en Chile, movimiento social y subjetividad. Así es. Así que están todos invitados, si quieren leer el librito, pueden encontrarlo en versión online en la página web de la Fundación Jaime Guzmán en www.fjguzmán.cl y se van a publicaciones y ahí pueden encontrar este libro que sacamos 5 coautores sobre distintos temas de los conflictos a propósito de las emociones en el Chile actual. Y también pueden encontrar otros libros que están disponibles en PDF, porque quizás les interesa el pensamiento político de Jaime Guzmán, que es fundamental para entender incluso los políticos sociales, ¿cierto?, que están ocurriendo hoy en día a propósito del proceso constituyente, así que están todos muy invitados en que vayan a la página web o incluso nos sigan en nuestras redes sociales. Excelente, Daniela, muchas gracias por este excelente dato, así que todos los que nos están viendo, a seguir el consejo acá que nos entrega Daniela, que es la coordinadora del Departamento de Formación, así que me imagino que conoce muy bien el contenido. Bien, pues Daniela, nosotros queremos conversar contigo sobre este día tan especial en esta época que es muy distinta a años anteriores y queremos hacerte algunas preguntas. Bueno, lo primero que queremos consultar contigo, que eres investigadora del tema, es sobre de qué manera tú podrías definir el rol de la mujer en el Chile de hoy. Y por supuesto también cuáles son los desafíos que consideras que aún están pendientes. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX, la situación de la mujer, no solamente en Chile, sino en Occidente, era totalmente distinta a las condiciones que tiene la mujer hoy en día, ¿cierto? Porque antes, efectivamente, la mujer no podía participar en la política, no tenía acceso a la educación superior, tampoco podía tener independencia económica. Sin embargo, todas estas demandas se fueron articulando a través de los feminismos, que es lo que se conoce como la cuestión de la mujer, porque era una realidad, ¿cierto? No obstante, cuando nosotros entramos a estudiar en materia de feminismo, nosotros podemos encontrar que a los inicios y hay dos miradas distintas y antagónicas entre ellas. Brevemente, nosotros tenemos por un lado el feminismo de la igualdad, que es un movimiento ilustrado, principalmente de mujeres aristócratas, de la aristocracia, y también tiene una gran corriente liberal, porque justamente son estas mujeres que están viviendo en una situación efectivamente de privilegios sociales, que pueden dar cuenta de los círculos liberales de ese entonces. Y de aquí, del movimiento de los feminismos de la igualdad
van a surgir los movimientos sufragistas, que justamente van a empujar el acceso al voto porque entienden que la mujer, cuando tiene la posibilidad de votar, no solamente puede sufragar, sino que también puede postularse a un cargo de elección popular. Es decir, era la primera puerta para que nosotros también pudiéramos ingresar a la esfera pública. No obstante, vamos a ver que todas estas demandas, que es el acceso a la política, a la educación, en el fondo a igualarse a las condiciones masculinas, ya fueron subsanadas. Y vamos a ver que a la par, que también específicamente la batalla por el sufragio, también va a ser articulado al mismo tiempo por otro feminismo que se conoce como los feminismos de la diferencia, que a diferencia de los de la igualdad, que tienen esta matriz liberal, estos tienen un eje totalmente comunista, es decir, desde discursos tanto socialistas como marxistas y anarquistas, van a entender la cuestión de la mujer desde sus propias aristas. Entonces vamos a ver que no solamente se va a demandar, por ejemplo, el acceso al voto, sino se van a ir radicalizando mucho más, tanto en sus discursos como en sus praxis. Entonces, por eso, ya a los inicios, se está hablando, por ejemplo, de abolir la esclavitud sexual, de desplazar el matrimonio tradicional, y esto lo van a proponer distintas autoras durante el siglo XX, cuando se invita a dejar atrás, por ejemplo, la monogamia, la heterosexualidad, incluso la maternidad, cuando ocupan eufemismos como los derechos reproductivos, que es el aborto, ¿cierto? Es matar al niño que está por nacer. Entonces vamos a ir viendo que al mismo tiempo se van articulando dos feminismos que, claro, hay una situación real, pero sus miradas son antagónicas y por lo tanto sus propuestas para lograrlo, ¿cierto? Para poder solucionar esa situación, son totalmente distintas. No obstante, nosotros podemos ver que todas estas igualdades civiles y políticas ya fueron en su mayoría subsanadas. Y si nosotros vemos en qué situación está hoy en día la mujer, es bastante favorable, por lo menos en Chile y sobre todo en comparación a nuestros países de la región latinoamericana. Porque nosotros vemos que la mujer hoy en día ha ingresado masivamente a la educación superior, algo que quizás hace un siglo era impensado. Y esto generó como consecuencia que también tuviéramos una mayor participación en la esfera laboral, ¿cierto? Y dicho de otro modo, que esto también impactó en que pudiéramos alcanzar una independencia económica, es decir, no dependíamos del padre o del esposo, que claramente hubo una época que incluso si nosotras teníamos una herencia o nuestras propias, todo lo que tenga que ver con, no sé, con nuestro sueldo, era claramente administrado por, no sé, por el marido. Y claramente eso hoy en día no es algo deseable y las mujeres tienen una autonomía económica. Entonces, nosotros podemos dar cuenta que las mujeres chilenas ya en el año 2021 pueden elegir qué tipo de vida quieren, ¿cierto? Es decir, pueden optar por formar familia, pero también pueden decidir qué quieren dedicarse a su carrera laboral y ellas pueden decidir cuándo quieren ser madres, ¿cierto? No obstante, a pesar de esta situación, nosotros encontramos que igual hay desafíos tanto a corto y largo plazo. Y aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un tema que está muy en boga hoy en día, que es con respecto a la brecha salarial. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo esta situación nuevamente se ha ido articulando con sesgos ideológicos que no nos dan a entender por qué se da efectivamente esta situación. Porque hay algunos discursos que señalan que simplemente nos pagarían menos por el mismo trabajo simplemente por el hecho de ser mujer. Es decir, están diciendo que las mujeres están en una situación de opresión y cuando encontramos estos conceptos como la opresión, claramente nos develan que estamos ante un feminismo de la diferencia, es decir, que tienen estas matrices comunistas, marxistas, anarquistas o socialistas. Entonces ahí nosotros vamos identificando que si hay una realidad, se está interpretando de una manera ideológica, por lo tanto, cuando se propone solucionar esta situación, claramente no se logra porque tiene este sesgo. Entonces nosotros deberíamos apuntar a analizar esta situación en relación a por qué efectivamente se da esto. Y nosotros podemos encontrar algunas ideas que tienen, por ejemplo, que ver con el trayecto laboral que tiene la mujer. Es decir, se les suele pagar más a las mujeres que no se ven interrumpidas en su carrera laboral, a diferencia de aquellas que la interrumpen. Y aquí nosotros vemos que las mujeres interrumpimos nuestra carrera laboral cuando efectivamente vamos a ser madres, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a ver que hay una discrepancia entre la mujer que decide no tener hijos en la misma carrera, ¿cierto? En el mismo trabajo, en cambio a la mujer que decide ser madre. Entonces aquí nosotros vemos que hay que solucionar algo que es tener en cuenta cuál es la naturaleza de la mujer, ¿cierto? Que tenemos toda la posibilidad de ser madres,
y tener esta noción de respaldar la familia para que la mujer pueda compatibilizar tanto vida familiar y maternidad con el ámbito laboral o incluso el ámbito político. Es decir, generar instancias para que las mujeres sí tengan estos incentivos para seguir trabajando y no castigarlas cuando ellas deseen ser madres. También vemos, por ejemplo, que entiendo que se han tratado de impulsar políticas públicas que vayan en esta dirección, por ejemplo, involucrar a los padres a que también se tomen este periodo de acompañar a las madres cuando después den a luz, ¿cierto? Y por lo general no lo suelen tomar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que empujar, en el fondo, un cambio cultural a que los hombres también puedan hacerse cargo de la crianza de los niños y no sea visto de mala manera. Y yo estaba revisando el Mercurio del domingo 7 de marzo, que era un estudio hecho por Equifax, que justamente estuvo analizando sobre cómo se compone la población femenina en Chile mayor a los 18 años. Y es interesante tener en cuenta este estudio, porque señalaba que las mujeres en el Chile actual eh, son, eh, son parte de la mayoría de las matrículas registradas en el año 2020 en la educación superior. Es decir, las mujeres en el año 2020 representaron al 53% del alumnado en las universidades o otros centros de educación superior. Entonces, esto es algo interesante, ¿cierto? Que se está dando, es una realidad, pero claramente esta encuesta también, este estudio señalaba que lamentablemente las mujeres reciben menos sueldo. Entonces vemos que se está dando esta realidad, las mujeres tienen sin duda mejores oportunidades que nuestras madres y sobre todo que nuestras abuelas porque tenemos las posibilidades de poder desarrollarnos en lo que nosotras queremos. Sin embargo, a mi juicio, como ya señalé, creo que los desafíos más relevantes de esta década que ya está comenzando es compatibilizar vida familiar y maternidad con el mundo laboral, porque entendemos que es deseable la mayor participación femenina en todos los espacios, porque desde nuestra mirada nosotros podemos contribuir a una mejor construcción de la ciudadanía, de la vida social e incluso de la vida política, es decir, sin duda somos un aporte a, a la vida en común del siglo XXI. Excelente, Daniela. Me encantaron tus respuestas. Acá noté las que más me llamaron la atención y creo que son las que más se evidencian. O sea, primero hablas de un feminismo que viene ya desde hace más de un siglo y cómo este sigue siendo influenciado por las mismas tendencias políticas que hoy. Eso llama bastante la atención. Estos sesgos ideológicos que se presentan. Creo que eso es muy interesante, bueno, sobre todo tú que has investigado sobre el tema, evidenciar cómo a lo largo de los años es algo que se sigue manteniendo y que tal vez de un lado hay más interés tal vez por el tema del feminismo, que tiene ciertamente un sesgo ideológico, porque como lo que tú decías al final, de que el mayor desafío es compatibilizar la maternidad con la vida familiar, tenemos por otro lado un extremo que lo que busca es anular esta compatibilidad. Sí, efectivamente, sí. La vida pública, el trabajo, la vida familiar, son cosas un poco complejas. Y por otro lado, el tema de las políticas públicas. Respecto a eso, ¿hay actualmente algún proyecto de ley que esté trabajando por igual estas brechas salariales? Yo creo en lo personal, y por lo que me he informado, es que es en ciertos sectores y ciertas profesiones, o sea, igual es algo que ya está más normalizado. Claro, lo que nosotros tenemos que entender en relación a este tema es cómo funciona el mercado laboral, porque hay carreras que pagan más que otras. Claro. Y aquí nosotros tenemos que entender que las mujeres tenemos una tendencia a elegir unas carreras que lamentablemente no son bien remuneradas, porque nosotros entendemos que las mujeres tenemos una naturaleza que nos diferencia de los hombres, ¿cierto? Por ejemplo, ante un mismo estímulo, nosotros reaccionamos de manera distinta en comparación a ellos. Y esto también se devela cuando elegimos profesiones. Por ejemplo, nosotros vemos que
por nuestra propia naturaleza humana, que somos mucho más cálidas, nos gusta estar en relación con el otro, incluso los mismos cuidados, por eso las mujeres tienden a elegir carreras como, por ejemplo, párvulo, enfermería, ¿cierto? Que Claro. justamente devela que queremos, no sé, tenemos como este sentido como humanitario. En De hecho, cambio, los en mi hombres, caso, sí, cuéntame. de profesión, o sea, soy profesora y me doy cuenta en el colegio que hay más profesoras que son mujeres que profesores hombres, o sea, hay más hombres, por ejemplo, en educación física o en el área más científica. Entonces, igual es algo como de vocación, como bien dices tú, creo que eso es muy importante lo que estás mencionando, o sea, todos tenemos, hay una diferencia biológica que es evidente y que va a tener ciertas tendencias, lo que no anula, perdón, que una mujer se puede interesar por la ciencia. Claro, pero nosotros vemos como los números globales, es decir, no es que esto signifique que una muchacha no quiere entrar a estudiar, por ejemplo, una carrera tan abstracta como astronomía, ¿cierto? Porque Claro, cuando vemos las tendencias globales son mayormente hombres que no optan por carreras como, no sé, ingeniería en construcción, ¿cierto? Mientras que esto también se ve, por ejemplo, en carreras como enfermería, que la mayoría son chiquillas. Entonces aquí nosotros tenemos que quizás hacer un debate, pensar por qué estas carreras no son tan bien remuneradas. Que es cierto, quizá ahí se podría exacto. modificar esta brecha, porque aparte como el tema, el concepto de la brecha salarial también es un poco artificial en el sentido de que ante un mismo cargo también se tiene que evaluar por qué a una persona le pagan más que otras, que por ejemplo, claramente si una persona tiene varios estudios, o sea, varios estudios, no solamente se quedó con el pregrado, sino que después hace un máster y después hacer un doctorado, claramente a esa persona a tu mismo trabajo le van a pagar más que una persona que quizás simplemente tiene el pregrado. Entonces, Exacto. la realidad es mucho más complicada que señalar que nos pagan menos simplemente porque somos mujeres y existe un sistema, ¿cierto?, que busca que estemos en esta situación de opresión. Sí, tal vez Entonces, la sí, la circunstancia. realidad es mucho más compleja. No, y lo otro que importantísimo que dijiste fue que el 2020 ingresaron más mujeres a la educación superior que Sí, hombres. Entonces, eso sin igual, duda. y también la población en general, también mayoritariamente es femenina. Efectivamente, Entonces, efectivamente hay un rol de la mujer que yo creo que se está evidenciando, por ejemplo, mujeres líderes como tú, que no están abanderadas, lo que hablábamos al inicio, que te dije que uno de los puntos que me llamó la atención, de que ha sido influenciado, dijiste, por el marxismo y por diferentes corrientes políticas. Y respecto a esto, también te queríamos hacer otra pregunta, es que, bueno, hemos visto, ya es evidente, de que en estos últimos años en particular, el movimiento feminista se ha apropiado de ciertas banderas de lucha y bajo un argumento que es reivindicar a la mujer. Ya nos has respondido bastante con lo que nos has dicho hasta ahora, que de verdad te agradezco la claridad y la precisión de tu respuesta, pero también, por otro lado, de que hay un sector de que confía mucho en el movimiento, pero por otro lado, hemos visto que hay otro sector que ve con cierta desconfianza este movimiento feminista, principalmente por la violencia con la que actúan las adherentes a este movimiento, y también por la intolerancia contra quienes piensan diferentes y no adhieren a este movimiento de la misma manera que ellas. Entonces, ¿cuál crees tú que es la naturaleza actual de ese feminismo? Porque ya vemos que a lo largo de la historia hay una influencia ideológica que es evidente, pero por otro lado también vemos que hay mucha ignorancia. Entonces, eh, y respecto a esta naturaleza verdadera que puede existir de este movimiento feminista en el Chile de hoy, eh, preguntarte si crees que realmente este movimiento que se ha apoderado de ciertas banderas de lucha busca realmente dignificar a la mujer o tendrá otros objetivos. Mira,
no sé si recordarás que el año 2018 estalló en nuestro país el Sí, movimiento muy feminista, fuerte. sí, muy fuerte y partió desde las universidades y se extendió rápidamente al resto de la sociedad. Y nosotros recordamos, o sea, podemos ver toda la producción militante que se hizo en esa época que en un comienzo señalaban que el movimiento feminista en Chile era un movimiento de mujeres y para mujeres y no habían partidos políticos detrás. Y claro, efectivamente no hayan partidos políticos detrás porque entendemos que los partidos políticos son instituciones verticales y la naturaleza de un movimiento social es que no tiene nada que ver con la institucionalidad política de una institución porque son colectivos horizontales. Pero que no haya un partido político detrás no significa que no haya una ideología política. Y si bien nos decían que era un movimiento de mujeres y para mujeres, rápidamente demostraron que había una agenda política y doctrinaria detrás porque empezaron a instalarse conceptos como lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que las mujeres están en una situación de opresión, y cuando hablan de concepto de opresión, al tiro nos están revelando que es un feminismo de la diferencia, por lo que proponen que las mujeres se tienen que emancipar, otro concepto claro de qué ideología política están hablando. Entonces ahí empiezan a señalar que hay un patriarcado que sería sistemático en todas las esferas de la sociedad, que no estaríamos en esta situación de opresión, que no solamente se daría en la esfera pública, sino que también en la esfera privada, cuando llegan a señalar conceptos como que lo personal es político, y aquí nosotros vamos develando de la radicalidad del movimiento feminista instalado en nuestro país, porque ya no tiene estos conceptos de la igualdad que tuvo en su momento el feminismo de la igualdad con principios liberales, porque cuando la mujer ya logró igualarse a todas las condiciones masculinas, lamentablemente este tipo de feminismo ya quedó obsoleto. ¿Y cuál fue el que se siguió Claro. desarrollando y radicalizando? Fue justamente el feminismo de la diferencia, que empezó a radicalizarse mientras las escuelas filosóficas de corriente marxista también lo iban haciendo. Entonces nosotros podemos dar cuenta que hoy en día los feminismos, porque son muchos, porque pueden haber socialistas, marxistas, anarquistas, dan cuenta de cuáles son sus demandas. Y nosotros lo podemos ver desde el 2018 en adelante, cuando no solamente quieren esta supuesta igualdad, porque ellas nunca han buscado una igualdad de un sistema que ellas quieren destruir. Eso hay que tenerlo claro, porque ellas quieren destruir este sistema, quieren cambiarlo por otro, eh, y lo señalan muy bien, por ejemplo, cuando invitan a dejar atrás la monogamia, la heterosexualidad, que se ha visto mucho en los espacios universitarios. Entonces, por eso nosotros podemos ver por qué la población millennial, pero sobre todo la centennial, que son aquellos chiquillos que están en enseñanza media y entrando a la universidad, han aceptado tanto estas banderas ideológicas y políticas. Y nosotros podemos ver que una muchacha en sus 30 con una muchacha en sus 20 piensan totalmente distinto. Incluso hace poquito salió los resultados de una encuesta de la empresa Criteria, que encuestó a 805 hombres y mujeres, que todos son mayores de 18 años entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. Y en la población masculina se señaló que el 82% de ellos determinaban que estamos ante una sociedad machista, mientras que las mujeres, el 91% sostuvo esta afirmación. Entonces nosotros vamos viendo que hombres y mujeres ven distinta la sociedad en respecto a estos temas de violencia, y que también algunos sectores políticos lo llaman de violencia de género, que aquí quiero hacer hincapié con respecto al concepto de género, porque se suele, se asume como que la violencia de género implica solamente violencia hacia las mujeres, cuando el concepto de género es un ejercicio deconstruccionista que desconoce que hayan hombres y mujeres, porque instalan una multiplicidad de identidades, es decir, niega toda dignidad, niega toda trascendencia, porque este concepto de género básicamente se basa en este concepto de inmanencia que nos podemos hacer y deshacer. Por eso nosotros podemos ver que algunos chiquillos dicen que son agénero, bigénero, trigénero, género fluido, porque no hay una trascendencia para ellos. Entonces nosotros vamos a ver que tanto hombres como mujeres lo ven esta situación de manera distinta. No obstante, este estudio de la encuesta de Criteria también reveló que el 64% de los hombres se siente identificado con, perdón, el 74% de los hombres no se siente identificado con el movimiento feminista, y de ellos, o sea, por otro lado, el 26% sí se siente identificado. Pero esto cambia un poco cuando se analizó a las mujeres desde los 18 años en adelante, porque a diferencia que
el 26% de los hombres se sentía identificado, las mujeres se sienten identificadas bastante o muy identificadas un 36%. Y esto igual es una sorpresa porque si bien las mujeres se sienten más identificadas con el actual movimiento feminista en Chile, no es un número tan grande como uno hubiese esperado. Pero Claro. cuando se empezó como a desglosar estos datos por edad, justamente las niñas más chicas, entre 18 y 24 años, de ellas el 63% sí adhiere al movimiento feminista actual. Y eso justamente devela que claramente hay algo generacional, pero también no es simplemente generacional por edad, porque quizás cuando uno es más chico es más rebelde, ¿cierto? Y tampoco tiene tanto estudio o formación respecto a un tema, sino porque también vemos que hay un cambio de paradigma político, que los menores fueron creciendo con, ya sea en la televisión, en el cine, la música, que logró cambiar sus subjetividades para que estuvieran dispuestos a aceptar movimientos radicales como el movimiento feminista actual. Entonces, nosotros vemos que este movimiento feminista, cuando llama a la deconstrucción, porque tenemos que entender que los feminismos actuales en Chile, la mayoría son postestructuralistas, es decir, deconstruccionistas, deconocen la naturaleza de la mujer, del hombre, y que incluso van más allá cuando asumen discursos antihumanistas que niegan el ser. Por eso ellos no tienen problema en hablar sobre el aborto, incluso como se estuvo discutiendo hace un tiempo, creo que fue en enero del 2019, que en el estado de Nueva York se quería aprobar el aborto hasta el 9º mes. Es decir, porque ellos entienden que no hay ser, no hay sujeto. Entonces, de tu pregunta, que si el feminismo actual dignifica a la mujer, claramente no la dignifica porque la busca deconstruir, desconoce su propia naturaleza y se impone como un totalitarismo ideológico cuando nos dictan qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo hablar, cómo vestirnos, incluso se meten en cosas tan íntimas como el mismo acto sexual, porque buscan desplazar todo lo que para ellas significa una heterosexualidad, la monogamia, porque para ellos todos estos conceptos implican un sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, como les gusta señalar, y básicamente quieren hacer una revolución, pero partiendo desde nuestras propias identidades. Entonces, nosotros vemos sin duda que el feminismo en Chile es sumamente radical, está más o menos a la par que los feminismos en Argentina y en España, que son sumamente postestructuralistas, deconstruccionistas y niegan toda naturaleza. Sí, exactamente, como bien dices, hay un punto muy importante de que ellos, estos movimientos desconocen la naturaleza de la mujer, y tocaste otro punto muy importante, que es el tema de los géneros y de la ideología de género. Cómo la ideología de género está influenciando mucho al feminismo, y que yo creo que esa es la razón por la cual se va perdiendo la dignidad de la mujer, porque finalmente, como bien mencionabas, hay una deconstrucción de lo que es la mujer en su naturaleza corporal y también racional. Entonces hay mucha influencia ideológica de querer cambiar lo que se es por naturaleza. Exacto, y también hay un sí. cuestionamiento a lo que es la naturaleza, existiendo datos científicos, lo que la biología dice, llama bastante la atención. Y por último te quería preguntar, Daniela, ¿qué consejo le podrías dar tú a ese grupo de jóvenes que mencionaste, que era el que más participativo está actualmente en el movimiento feminista, que también es el grupo más vulnerable también a este tipo de ideología? Son como unas esponjitas que van absorbiendo todo. Entonces, ¿qué Sí. podrías aconsejarle tú a una adolescente, a una chica que está ingresando a la universidad, que cambia de un ambiente seguro como es el colegio a un ambiente abierto como es la universidad? Bueno, mira, es sumamente complicado porque nosotros estamos ante la presencia de sociedades frágiles donde se ha atacado muy fuerte a las familias. Entonces nosotros vemos que estos niños, o sea, las familias de hoy en día no son las mismas familias que hace 2 décadas y menos que hace medio siglo. Entonces vemos que estos niños también están
un poco abandonados, ¿cierto? Y pasan todo el día metidos en internet, en redes sociales, que el tema de las redes sociales claramente da para otra discusión, pero los niños también están consumiendo estos discursos por cuentas como Instagram, TikTok, que no simplemente es diversión o subir una foto o un video chistoso, sino también vemos que tiene un alto contenido político. Y yo le diría a todos estos chiquillos que no se compren a primeras estos discursos que en verdad tengan un pensamiento crítico, que si van a aceptar el movimiento feminista, bueno, ok, pero háganlo informadamente, porque hay otra forma de ver la realidad, no necesariamente de una manera tan ideologizada que quiere dejar atrás todo lo que nosotros conocemos hasta hoy en día. Entonces yo le digo a los chiquillos que si en verdad quieren meterse en temas políticos, bueno, que lo hagan informados, que conozcan todas las posturas y ellos libremente pueden elegir si efectivamente les gusta participar en este movimiento feminista o que también eh, pueden manifestarse en contra, por ejemplo, de la violencia, ¿cierto? A la violencia hacia la mujer o otros chiquillos que claramente pueden tener otra orientación sexual, pero que lo hagan desde una vereda distinta, que es defender la dignidad de la persona humana, que es lo que nosotros, desde nuestro mismo sector político, nosotros siempre hemos defendido, porque creemos que las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos, y eso también es sumamente relevante. Yo creo que es un discurso que tenemos que volver a instalar, porque cuando se instalan estos colectivos, ¿cierto? Que nos dicen que hay algunas identidades que parece que valen más que otras, yo creo que pues, lo único que hace es generar más fractura en nuestras sociedades que ya están muy dañadas. Excelente, muchas gracias Daniela por tus respuestas tan precisas y, y por el aporte que estás haciendo en general a la sociedad a través de tu trabajo, de tus investigaciones, que sin duda son un aporte y un ejemplo para muchas mujeres. Así que muchas gracias por tu tiempo y sigue adelante con esta lucha que no es sencilla, así que adelante, que necesitamos más mujeres como tú, que tengan un rol en la sociedad así importante y que no tengan miedo a hablar con esta claridad con la que tú lo haces. Muchas gracias, Sí, Daniela. claro. No, muchas gracias a ti, Xiora, y invito a todas las chiquillas que en verdad estén interesadas en estos temas que levanten la voz y, como siempre digo, la verdad vencerá. Eso, muy bien, muchas gracias.